Un pesado submarino de acero se hundirá directamente hasta el fondo del océano. Sin embargo, un iceberg colosal flota sin esfuerzo en la superficie. Es la misma razón por la que un copo de nieve al caer comparte una profunda conexión con las manecillas que avanzan en tu reloj de pulsera. Aunque el mundo físico a menudo parece caótico, la materia que nos rodea es en realidad una estructura altamente ordenada, construida como un conjunto de ladrillos microscópicos entrelazados. Ya sea que estemos observando a un elefante gigante, un rascacielos o un simple copo de nieve, cada objeto está construido a partir de los mismos bloques geométricos invisibles que llamamos átomos. Bajo la ilusión cotidiana del caos, todo en el universo responde a una rígida arquitectura matemática. Un cristal es el resultado físico de átomos que se acoplan en un patrón repetitivo y fijo, creando caras perfectamente planas y bordes afilados. Un solo grano de sal de mesa tiene aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler. Sin embargo, dentro de esa diminuta partícula se asienta una metrópolis microscópica de 70 millones de átomos perfectamente organizados. La naturaleza restringe estas formaciones atómicas a exactamente 7 formas cristalinas fundamentales. Todo, desde la sal de mesa común hasta los diamantes, está confinado a este manual de reglas geométricas. Este manual de reglas atómicas es el motor detrás de cómo medimos el tiempo. Un reloj de cuarzo estándar no funciona porque una pequeña batería esté girando engranajes mecánicamente. El mecanismo se remonta a los científicos que estudiaban las estructuras cristalinas en el laboratorio, incluyendo el trabajo inicial de Pierre y Marie Curie. Ellos exploraban el efecto piezoeléctrico. En un reloj utilizamos el inverso de este efecto. Cuando envías un pequeño pulso eléctrico a un cristal de cuarzo, la energía obliga al cristal a vibrar físicamente. Debido a que la estructura del cristal es matemáticamente tan exacta, vibra a una velocidad perfectamente constante. Capturamos ese ritmo predecible para registrar el tiempo con precisión. Esta estricta geometría también dicta cómo reaccionan los objetos al calor. Casi todas las sustancias en el universo siguen una regla simple. Cuando se enfría, sus partículas se agrupan estrechamente, haciendo que el objeto se contraiga y se vuelva más denso. Para navegar por los océanos, los seres humanos tienen que manipular esta regla de la densidad. Un submarino de acero puede pesar miles de toneladas, pero al llenar sus tanques de balasto con aire comprimido, la nave reduce su densidad interna hasta que es más ligera que el agua que ocupa. El hecho de que un objeto se hunda o flote en la superficie depende completamente de su densidad interna en comparación con el entorno que lo rodea. Pero hay una excepción crucial. El agua obedece esta ley universal solo hasta que su temperatura desciende a exactamente 4 grados Celsius. Cada molécula de H2 o se bloquea en una forma fija, separada por un ángulo invariable de 105 grados. A los 4 grados Celsius, este ángulo fuerza una reorganización violenta. En lugar de contraerse, se separan, encajando en una espaciosa red hexagonal. Debido a esta expansión, el hielo sólido a 0 grados Celsius es en realidad menos denso que el agua líquida a 10 grados Celsius. Se vuelve más ligero, lo que hace que flote justo como el submarino. Esta rebelión molecular específica es lo que mantiene vivos a los lagos y océanos. A medida que millones de estos anillos se unen para formar una red, crean una plantilla hexagonal. Es la razón por la cual cada copo de nieve crece en exactamente 6 direcciones. Incluso cuando el hielo se derrite, el agua líquida sigue gobernada por reglas físicas igualmente estrictas. Cuando el agua avanza por la orilla de un río, el líquido cerca de los bordes se arrastra contra la superficie. Esta fricción lo frena, mientras que el agua en el centro exacto fluye a la mayor velocidad, un fenómeno conocido como flujo laminar. Cada día, tu cuerpo requiere al menos 2 litros de esta molécula rebelde solo para mantenerse con vida. Pero para comprender a fondo por qué esta y otras moléculas se comportan de una manera tan fascinante, debemos observar aún más de cerca la delgada línea que divide sus transformaciones. Observa de cerca cómo se congela una gota de agua, ya sea una sola gota de lluvia a un planeta rocoso o el aceite que circula a través de un motor. Cada objeto físico en el universo está construido a partir de los mismos bloques de construcción microscópicos. Simplemente aparecen bajo diferentes disfraces. Estos disfraces cambian constantemente. Si dejas un cubo de hielo al sol, se derrite en un charco. Si enciendes un fósforo y lo acercas a un trozo de papel, este se quema hasta convertirse en cenizas.
Ambos objetos experimentan una transformación visible, pero la ciencia subyacente detrás de estos dos cambios es completamente diferente. Este diagrama resalta la línea divisoria. A la izquierda, el papel quemándose es un cambio químico. Los enlaces moleculares se rompen permanentemente y se reconstruyen en nuevas formas estructurales para crear ceniza. A la derecha, el hielo derritiéndose es un cambio físico. Las moléculas de agua permanecen estructuralmente intactas. La transición es puramente una cuestión de energía. El hecho de que las moléculas pasen de vibrar en su lugar a rebotar rápidamente altera su estado físico, pero su identidad química sigue siendo la misma. La diferencia entre un bloque rígido de hielo y una nube de vapor es el resultado de la energía cinética, la danza microscópica de sus átomos. En el estado de menor energía encontramos los sólidos. En esta planta baja termodinámica, los átomos carecen del calor necesario para moverse. Están atrapados en una red rígida y altamente estructurada donde no pueden hacer mucho más que vibrar. Esta estructura microscópica bloqueada explica por qué los objetos sólidos macroscópicos como una viga de acero o un ladrillo mantienen su forma. Para cambiarlos, debes aplicar suficiente fuerza externa como para doblar o romper esa red molecular. Aunque solemos pensar en el calor como la forma principal de romper la red de un sólido, la presión física es igual de efectiva. Vemos esto en acción cada vez que la gente patina sobre hielo. Esta sección transversal muestra la cuchilla del patín concentrando el peso en un área diminuta. La presión intensa eleva la temperatura del hielo debajo de ella, obligando a las moléculas bloqueadas a desprenderse en forma de fluido. El líquido se vuelve a congelar instantáneamente a medida que la presión avanza, haciendo que las moléculas se desbloqueen brevemente antes de que la red sólida se restablezca. Las reglas que gobiernan a un sólido son condicionales. Al manipular fuerzas externas como la presión o el calor, podemos obligar a los átomos a desbloquearse, cambiando fundamentalmente cómo interactuamos con el material. Inyectar calor en un sólido desencadena la fusión o el derretimiento. Los átomos absorben suficiente energía térmica para romper su red rígida, lo que les permite rodar y deslizarse suavemente unos sobre otros. Para entender cómo se comportan estas moléculas a escala humana, imagina una piscina de pelotas de plástico para niños. Al igual que las esferas de plástico fluyen alrededor de tus piernas o toman la forma de cualquier cubo en el que las viertas, las moléculas de un líquido fluyen alrededor de los objetos y emulan la forma de su contenedor. Sin embargo, debido a que estas moléculas ya se están tocando, no es posible forzarlas a estar más juntas. Esto hace que los líquidos sean incompresibles. Su volumen permanece igual incluso bajo presión. Este estado es reversible a través de la solidificación. Al retirar energía, como al colocar una mezcla líquida en un congelador, los átomos se ralentizan hasta quedar bloqueados de nuevo en una red rígida para crear un sólido como el helado. Los líquidos proporcionan a la materia flexibilidad de movimiento, pero su volumen físico permanece fijo independientemente de la forma que asuman. Cuando elevamos la temperatura aún más, alcanzamos la vaporización. Los átomos comienzan a vibrar con tanta intensidad que rompen por completo sus enlaces estructurales y se dispersan en el aire. Esto crea un gas. A diferencia de las moléculas en contacto de un líquido, las moléculas de gas tienen vastas cantidades de espacio vacío entre ellas mientras rebotan en su entorno. Este espacio vacío hace que los gases sean altamente compresibles. Los cilindros de acero sirven como prueba de ello. Mediante presión mecánica, se pueden forzar cantidades masivas de oxígeno o combustible en un espacio muy pequeño para su almacenamiento. Pero debido a que un gas siempre se expande para llenar su contenedor, esta propiedad también puede crear desafíos ambientales. El escape de un vehículo se propaga para llenar el contenedor más grande disponible, la atmósfera de la Tierra. Podemos revertir esta expansión a través de la condensación. Al enfriar un gas, obligamos a las moléculas a ralentizarse y a agruparse de nuevo en un líquido. Dentro de un refrigerador, estos ciclos de presión y enfriamiento se utilizan para mover el calor fuera de los alimentos hacia el aire circundante. Al añadir una energía térmica significativa, la materia se transforma de un objeto tangible y delimitado en una presencia invisible que llena el mundo que nos rodea. Si bien el gas representa un estado de expansión total, la escalera termodinámica no se detiene ahí. Si continuamos introduciendo energía en el sistema más allá del punto de vaporización, el comportamiento de los átomos cambia una vez más.
En la década de 1920, los científicos identificaron un cuarto estado de la materia, el plasma. En este estado, la energía cinética es tan alta que la estructura del átomo falla. Un electrón en órbita rompe su trayectoria y sale despedido, dejando atrás un ion brillante con carga positiva. Vemos esta física en acción durante las tormentas. El rastro brillante de un rayo es un canal de plasma sobrecalentado que atraviesa la atmósfera. A escala cósmica, el plasma es el estado de la materia más común. Es la sustancia primordial que se encuentra dentro de los hornos nucleares de todas las estrellas. Desde un bloque de hielo hasta el corazón de una estrella, el universo está construido a partir de un solo conjunto de bloques de construcción fundamentales. Su forma física es simplemente un reflejo de su energía. La próxima vez que mires la hora en tu muñeca o bebas un vaso de agua, recuerda lo que estás presenciando. Estás interactuando con la misma arquitectura matemática que dicta el movimiento de los océanos y la vibración del tiempo.